Vimos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 3. Empezar con el capítulo 3 porque sí tiene varias pláticas este capítulo 3. Y vamos a ver en esta ocasión Mateo capítulo 3, versículos 1 al 6. El heraldo del rey es el estudio de esta ocasión. Vimos ya el nacimiento del rey, la genealogía del rey, las profecías acerca del rey. Y ahora vemos capítulo 3, el heraldo del rey. Vamos a dar gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de desplayar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por el tiempo que nos das y las maravillosas sabiduría tuya que nos das en estos estudios para que nuestra alma se llene de ti y se transforme en una practicalidad de nuestra vida diaria y decirle al mundo que Cristo es la solución. Gracias, Señor, por este estudio y todo lo que vamos a ver. Bendícelo mucho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 de Mateo, en los versículos 1 al 6. La palabra de Dios en este capítulo 3 dice así. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salió a él Jerusalén y los de Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, sabemos porque lo hemos visto en películas y además creo que también en la vida real, cómo la llegada del rey siempre es anunciada por heraldos que van y anuncian la llegada de este personaje muy importante. Los heraldos precedían a el arribo del rey y bueno, arreglaban todos los diferentes detalles de su estancia, conferencias, seguridad, yo creo que también, y lo hemos visto también en estos días como el presidente o el primer ministro de un país va a otro y manda una serie de gente adelante de él para hacer todos los arreglos de la estancia de este emisario importante durante ese lapso que él está en esa ciudad o estado que está visitando. Lo hemos visto. Pues así también Juan el Bautista vendría a ser
el heraldo del rey. Él iba a anunciar la llegada del rey. Claro que hay una diferencia entre el capítulo 1 y 2 y el capítulo 3, porque en el capítulo 3 ya estamos hablando 30 años después, más o menos. Capítulo 1 es el nacimiento del rey. Capítulo 2, la llegada de los magos, las profecías acerca del rey como bebé. Pero el capítulo 3 se salta desde su muy temprana infancia hasta la edad pública de Jesús, la edad de 30 años. Conforme al Antiguo Testamento, los sacerdotes que estaban calificados para ministrar en el sacerdocio judaico, levítico, eran de 30 años. Y entonces Jesús va a empezar su vida pública a la edad de 30 años. Y él tiene un heraldo que anticipadamente allana el camino y anuncia la llegada de este gran rey. Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas 1, versículo 15. Vamos a ver, nos vamos aquí a Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Sería grande este heraldo que viene a allanar el camino del Señor. Inclusive más adelante Jesús mismo dice que este señor heraldo iba a ser un hombre grande. Mateo 11:11. Mateo 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén, perdón, aquí puse Marcos y realmente es Mateo. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más grande en el reino de los cielos mayor es que él. Él sería el más grande profeta del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco de este heraldo que está anunciando la llegada del rey. Lo primero que vamos a hablar es de él, el hombre. Capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. ¿Quién fue Juan el Bautista? Tenemos que tener mucho cuidado porque está Juan el Bautista, que es el heraldo del rey, y muy diferente tenemos a Juan el apóstol de Jesús, que escribió el Evangelio de Juan. Son dos personas totalmente diferentes. Este Juan el Bautista fue hijo de Zacarías y de su esposa Elizabeth, que no podían tener hijo y tuvieron a Juan el Bautista en su vejez por el poder de Dios, que cuando Él quiere, pues hace esta clase de milagros. ¿Te acuerdas que Sara, la esposa de Abraham, también no podía tener hijos? Y Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia vendría un gran pueblo, pero no tenía hijos. Y a la edad de 100 años Abraham
y 90 años su esposa Sara. Ahí, como dice Génesis 18, Dios trae la promesa de que Sara tendría un hijo, aunque no podía tener bebés y además estaba muy, pero muy fuera de la edad de tener bebés. Así también, pues el caso de Ana, que no podía tener bebés y Dios en su maravillosa gracia le dio el milagro de tener al gran profeta Samuel. Eso lo leemos allá en Primera de Samuel, capítulo 1. Pero hablando específicamente de Juan el Bautista, pues sus padres serían Zacarías, un sacerdote de Dios, y su esposa Elizabeth, prima de María, que sería la madre de Jesús. Vamos pues a leer Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, pues Zacarías entra al templo, le tocaba a él el sacrificar en el templo y un ángel del Señor se le aparece y le dice en el versículo 13, el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido contestada. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así es. Pues él iba a ser apartado para el servicio de Dios desde el vientre de su madre, iba a ser el gran heraldo de Dios, el mensajero que iba a proclamar, no a sí mismo, porque lo iban a confundir de que él era el Cristo, y él va a decir que no, sino que el mensaje que él iba a proclamar era la llegada de el Cristo. Juan, capítulo 10, versículo 41. Juan 10, 41. Juan 10, 41. Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Sí, porque Juan, ahí en el capítulo 1, precisamente del Evangelio de Juan, pero de Juan el apóstol, no Juan el Bautista, habla de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 19, que dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo.
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 de Juan 1, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sí, más adelante en Juan 1:26, yo bautizo con agua. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y más adelante el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tendríamos que irnos aquí mismo a Lucas. Déjame ver, es en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo Lucas 1. Vamos a ver el versículo, déjame ver aquí. Sí, Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sí, porque Elizabeth estaba cargando a Juan el Bautista. Él predicaría en el desierto de Judea, un lugar desierto, alejado de los pueblos, de las ciudades. Él quería pasar el mensaje de estar totalmente separado del mundo y en las cosas de Dios. Sin embargo, la gente iría a verlo a él para escuchar su mensaje. Él predicaba en el desierto de Judea. ¿Cuál era el mensaje que él predicaba ahí en el desierto de Judea? Bueno, supuestamente Juan también tendría aproximadamente 30 años, pero causaba gran alboroto en Judea la predicación de Juan el Bautista. Y dice aquí el versículo 2, él predicaba en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es una palabra muy, muy importante, arrepentíos, metanoia. Desgraciadamente, cuando en el año 390 se tradujo la Biblia al latín por Jerónimo, él no puso la palabra metanoia, que es cambiar de mente, que es tomar un rumbo diferente, sino puso penitencia. Y eso causó muchas confusiones en los siguientes siglos, en donde el mensaje realmente decía hacer penitencia, pero no era hacer penitencia, sino arrepentíos, que significa cambiar de dirección, cambiar de mente, irse por otro camino, por el camino diferente al que antes habían tenido. Arrepentíos, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que Juan el Bautista estaba predicando, y que es mucho más allá de tener pesar, de estar
contrito en cuanto a los pecados, sino hacer algo al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, capítulo 7 de Segunda de Corintios, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y lo vemos en la práctica de dos hombres, como Pedro le falló fuertemente a Jesús al negarlo 3 veces ahí en el patio de Caifás, y arrepentido volvió a Jesús. Judas traicionó a Jesús y también se arrepintió de lo que había hecho, regresando las 30 monedas de plata a los fariseos, con las cuales él les había dado la información para prender a Jesús. Uno fue arrepentimiento para vida, el otro fue arrepentimiento para muerte. Judas, arrepentido, fue y se suicidó. Pedro, arrepentido, se alejó de Jesús. Jesús lo buscó y regresó al rebaño para ser el gran hombre de Dios que predicaría el Evangelio por los siguientes años poderosamente. Entonces Dios quiere un arrepentimiento para vida, el tomar acción. Me arrepiento, pero no me doy un balazo por las cosas terribles que yo he hecho, sino agarrado de la misericordia de Dios, empiezo una nueva vida, un cambio de dirección. Metanoia es la palabra exacta en el griego. Entonces, eso es lo que hizo Pedro en comparación, lo que hizo Judas. Y Juan predicaba la imperiosa necesidad de una conversión, convertirse de un camino a otro camino. Arrepentíos era lo que Juan estaba predicando en el desierto, y mucha gente venía a oírlo. Arrepentíos para ser aptos de recibir al Rey y de su reino que está por llegar. Entonces no bastaba, dice Juan el Bautista, el solo ser hijo de Abraham, de ser judío, como dice aquí el Mateo capítulo 3 en el versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No basta tener una religión y decir, bueno, pues yo ya estoy bien con Dios porque soy miembro de esta o aquella religión, sino de tener una relación personal con Dios, porque tú has cambiado de rumbo y ahora eres un seguidor de Cristo, cristiano, pequeño Cristo, que llevas las marcas de Jesús en tu vida y conducta diaria. Es mucho más allá de nada más creer, es realmente tener, obedecer y seguir a Cristo. Y esto es lo que Juan el Bautista predicaba. Bueno, cuando Jesús empezó su ministerio, él también tenía el mismo mensaje, porque el mensaje siempre es uno. Veamos lo que dice Jesús, Mateo capítulo 4,
versículo 17. Mateo, capítulo 4. No, es Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, que predicaba, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, este versículo de Mateo 4:17 coincide con este versículo en donde se dice qué es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo predicaba Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos 6, 12. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pablo mismo, ¿qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 20, 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y también a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y bueno, y hoy, pues eso es lo que nosotros también predicamos. Vamos con las personas y les decimos: arregla tu cuenta con Dios. Arrepiéntete, metanoia, empieza una vida nueva. Ya no vivas para ti, vive ahora para Dios. Que Él sea tu Salvador, que Él sea tu Señor y que Él habite en tu corazón, dirigiéndote a lo que tienes que hacer en la vida por medio de un manual sencillo y muy claro de lo que debes de hacer, que se llama la Biblia. Y eso es lo que predicamos, eso es lo que predicaron ellos, eso es lo que nosotros predicamos. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces vemos a este hombre, Juan el Bautista, quién era, y vemos también el mensaje que él tenía cuando él empezó a predicar ahí en el desierto de Judea y mucha gente venía a verlo. Y número 3, vemos el motivo que él tenía. Dice que se arrepientan ahí mismo en el versículo 2, que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino milenial de Jesús, cuando Él venga aquí a la tierra a reinar durante 1000 años. Él estuvo una vez en la tierra, en donde predicó por 3 años su vida pública, pero fue matado y resucitó y se fue a la gloria de Dios, con la promesa de que Él regresaría a la tierra. Eso está en Hechos, en el capítulo 1. Déjame darte el versículo. Hechos, capítulo... No es Romanos, es Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 10.
estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Jesús se estaba elevando en la ascensión de Jesús. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús viene a reinar a la tierra y esperaba que su gente convertida de sus malos caminos lo recibirán gozosos, lo cual no sucedió en ese tiempo, sino que en este tiempo Él ha venido a la tierra, al corazón de las personas que le siguen, de las personas que han decidido tener a Cristo como el dueño y Señor de sus vidas. Pero un día Él regresará. Es más, la Biblia termina así precisamente en el capítulo 22, el último capítulo que Juan, el apóstol Juan, escribe el Apocalipsis. Y en el versículo dice: sí, ven pronto, Señor Jesús. Él sabía de la gran promesa del regreso de Cristo a la tierra. ¿Sí? El reino de Dios el día de hoy es en el interno corazón de los que le siguen. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios puede ser tuyo el día de hoy si tú sigues el mensaje. Arrepentíos. Ir a Cristo, que Él pagó por todos tus pecados en la cruz, y arrepentirte de tus pecados con Él, para que Él borre tus pecados y vengan tiempos de refrigerio, entregándote Él el boleto al cielo que tú nunca podrías adquirir por ti mismo. Él lo pagó en la cruz y gratuitamente lo ofrece a todo aquel que quiere. Bueno, por número 4 vemos aquí la misión que tenía Juan el Bautista. Hemos visto el hombre, quién es él, el mensaje, el porqué del mensaje, y ahora vemos su misión, que está en el siguiente versículo, el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya se había profetizado desde el Antiguo Testamento por medio de este profeta Isaías que el heraldo anunciaría la llegada del rey. Está en Isaías 40, 3 y 4. Isaías 40. Espérame tantito, sí, Isaías 40, 3 y 4. Voz del que clama en el desierto,
Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Creo que me acuerdo también de este versículo en Malaquías, déjame ver si así es, en donde también se está profetizando, es en el capítulo 3, a ver, vamos a ver aquí, versículo 1, a ver si no me estoy equivocando. Sí, Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, Jesús vino, lo estaban esperando, los judíos tenían ya una gran esperanza de que el Mesías podría llegar en cualquier momento. Y con las profecías cumplidas en su nacimiento, con las profecías cumplidas en el templo y diferentes cosas, pues era obvio la llegada de Cristo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es lo que dice Juan ahí en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Es más, no lo vieron y rechazaron totalmente a este Dios hombre y lo mandaron a la muerte. El mensaje que Jesús tenía era fuerte. Arrepentíos, señores. No es cuestión de tener una religión exterior, es cuestión de tener una comunión interior. Y entonces estaba pues descubriendo el corazón de todos estos fariseos que realmente pues se gozaban en las primeras sillas de la sinagoga, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. No quiere Dios religiosidad, Dios quiere una relación personal en donde tú tienes tu relación con Dios y claro, se muestra hacia afuera, pero no son actos exteriores lo que Dios pide. La misión, capítulo 3, versículo 3. Cumplir la profecía de Isaías. Juan venía para allanar el camino, quitar los obstáculos, para revelar al mundo entero la salvación de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Cordero Pascual que nosotros celebramos cada año como celebración de aquella salida de Egipto hace muchos años. No, este es el verdadero Cordero que va a quitar el pecado del mundo. No son los sacrificios que llevas al templo para borrar o para más bien solo tapar tu pecado. La sangre de los animales no quita los pecados, es la sangre de Cristo. Y a eso vino Él, a derramar su sangre por ti y por mí. Bueno, Él no era solo el heraldo del rey, siendo un poderoso ejemplo de lo que debemos también ser nosotros mismos. Él era un testigo fiel de aquel Cristo que estaba por llegar. Era muy diferente a los demás. No quiere decir que todos se vistieran así y que tomaran la vida que él tenía, pero su vida era una vida
súper ejemplar, en donde predicaba el mensaje de arrepentidos y al mismo tiempo echaba en cara a todos estos hipócritas que realmente decían que tenían a Dios en su religión, pero no tenían nada. Dice aquí el versículo 7 de Mateo 3, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No, no es cuestión de actos exteriores. Los actos exteriores nunca pagarían por uno de tus pecados. Tienes que cambiar el interior. Bueno, como número 5, vamos a ver su manera de vivir, que está en el siguiente versículo, que es Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan vestía y vivía en total rebelión a una sociedad corrupta, sucia, que lo rodeaba, y quería enfatizar la condenación a la comodidad, a la vida fácil, a la vida hipócrita de los líderes religiosos que en ese tiempo habían ya abandonado, nunca lo tuvieron, el proclamar el verdadero mensaje de Dios a un pueblo que lo necesitaba tanto, que era Israel. Hoy no es diferente. ¿Cuántos religiosos tenemos que viven una vida cómoda? Pero no es eso lo que quiere Dios, sino una vida interior entregada a Él, en donde puedes ser una persona totalmente normal, doctor, arquitecto, abogado, con tu familia, tu esposa, tus hijos, y como familia presentar ante el mundo la realidad de Cristo, teniendo una vida cristiana, según los preceptos que están aquí en la Biblia, siguiendo al Rey, porque habiéndole entregado el corazón a Jesús para que fuese Salvador y Señor de sus vidas. Bueno, pues Juan el Bautista quería enfatizar la diferencia entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Dios. Nosotros cristianos, pues debemos también hacer esa diferencia en nuestra manera de hablar, evitando palabras que no convienen al cristiano, en nuestra manera de proceder. Yo no tomo, pero no tomo no porque se me haya exigido que no tome como un mandamiento, sino que yo veo el mal que eso trae y me abstengo para con mi abstención poder predicar a otros de que finalmente eso solamente te destruye. Me acuerdo claramente cuando tuve que ir a esta boda y en la mesa en donde me tocó había un señor que se burlaba de que yo estaba rehusando a él tomar alcohol. Y después de un par de horas, porque este señor realmente se emborrachó, me contó la triste historia de su vida, de cómo el alcohol lo tenía aprisionado y había ya causado muchísimos estragos en su vida personal. Pues nosotros pudimos predicarle de Cristo, al ver él que nosotros éramos diferentes. Y aunque al principio no estuvo de acuerdo, después fue el que nos estaba pidiendo consejo para resolver los líos en que estaba metido. El cristiano es una persona diferente,
el cristiano sigue a Cristo, no al yo y al mundo, que son enemigos de Dios. Y la gente lo ve, y la gente se sorprende, y la gente es impactada, y algunos de ellos quieren tener lo que ven en ti. Tú eres el predicador de hoy. Tú eres el Juan el Bautista que con tu vida ejemplar diferente estás predicando a un mundo totalmente confundido. Y eso es lo que estaba haciendo Juan, aunque él iba un poquito más allá y tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. También comía diferente para ser ese predicador con gran diferencia. Era langosta y miel silvestre lo que él comía. Él quería enfatizar una gran diferencia entre seguir a Cristo y tener tu propia religión o cómodamente seguir la vida, porque tarde o temprano darás cuenta a Dios de ti. Proclamar el verdadero mensaje de Dios a su pueblo Israel. Juan no estaba motivando a nadie a que se vistiera o a que viviera como él, mas él quería que la gente sí meditara que la vida es más que el alimento y la vida es más que el vestido. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bueno, pues el siguiente punto aquí de la vida de este hombre, Juan el Bautista, era su ministerio, su servicio que estaba proporcionando. Y lo vemos en los siguientes versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mucha gente venía a la predicación de Juan el Bautista. La gente venía de Jerusalén, la gente venía de todo Judea, y reconociendo el poderoso mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. Mateo 21, 26. Mateo 21, 26. Mateo 21, 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como profeta. Sí, Juan el Bautista era profeta, porque aquí le estaban preguntando que qué pensaban de Juan. Juan lo tenían como profeta. La gente se sometía a bautizarse en el Jordán con Juan el Bautista, y eso era sorprendente, pues los judíos no tenían ese ritual. Solo estaba reservado para los gentiles que se convirtiesen al judaísmo, de sus costumbres paganas al judaísmo. El mensaje de Juan era tan poderoso que tomaban el lugar de los gentiles para convertirse al Dios vivo, y se estaban bautizando en el Jordán, muriendo simbólicamente ahí en el Jordán y naciendo a una nueva vida. Se piensa que miles venían al bautismo de Juan diariamente, y esto era muy significativo, pues aceptaban que el ser judíos
no era suficiente para obtener la salvación de Dios. Yo no sé qué religión has seguido tú en el pasado, pero nunca será suficiente para la salvación de Dios. Tú tienes que ir a Cristo directamente y tener una relación personal con Él. Él no vino a fundar una religión, Él vino a morir por ti. Única misión. Y con ello poder tener la puerta abierta para que entres al cielo. Al hacerlo, tu Salvador y tu Señor. Ellos estaban viniendo a una nueva vida. Y eso es lo que el bautismo básicamente está simbolizando. Tú debes bautizarte, pero bautizarte adentro, en el corazón. Morir a ti mismo y empezar una nueva vida con Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que estaba pasando con todos estos judíos que iban al Jordán y sí se estaban bautizando. Ellos estaban abandonando el pecado, sus malos caminos, y confesaban públicamente en voz alta al bautizarse que se estaban arrepintiendo de sus malos caminos y empezar una vida nueva. Hoy el mensaje es el mismo. Tú tienes que venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados y pedirle que entre a tu corazón, que sea el Salvador y el dueño de tu vida, el Señor, y que empieces una vida completamente diferente con Jesús, para que tus pecados sean perdonados. Él te regala la vida eterna, no la puedes tú adquirir. Y una vida abundante aquí en la tierra, porque al tener este nuevo camino y un libro fácil de las instrucciones de cómo vivir aquí, pues viene una vida abundante de contentamiento y de estabilidad. Tu salvación pues depende de que tú aceptes a Cristo, de que tú dejes tus caminos que te han llevado a la ruina y que vengas a los caminos del Señor, que hagas de Cristo tu Salvador personal, admitiendo que tus pecados solo te llevaron a la destrucción y que ya no quieres más eso. Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos 10:10, que dice así, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No te gustaría a ti, que a lo mejor es la primera vez que te metes a escuchar el mensaje, ponerle atención a lo que Juan el Bautista está diciendo y arrepentirte de tus malos caminos, de venir a Cristo, de hacer de Cristo el Salvador de tu vida, que te salve de ti, que es el peor enemigo que tú tienes, y que sea Cristo el que guíe tu vida. Y con eso Él te regala la vida eterna. Él la pagó ya en la cruz y quiere que tú la tomes para ti y que empieces una nueva vida con Cristo en tu corazón. Es tan fácil, es cuestión de ir a Él, es cuestión de arrepentirte ante Él y decirle: aquí estoy, quita mis pecados, borra todo. Quiero empezar de nuevo, quiero una nueva vida, quiero nacer de nuevo. Es más, tú y yo lo podemos hacer en este momento,
para que tú tengas esa nueva vida. Cristo está aquí esperando tu reacción, a ver qué haces tú. Él quiere entrar a tu corazón y sentarse en el trono de tu vida. Vamos pues a decirle que lo haga, vamos a decirle que sí queremos una nueva vida. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos y ver hacia adentro. Dios, aquí vengo yo con todos mis pecados y realmente me arrepiento. No he tenido una buena vida, he vivido siguiendo a yo, que es mi Dios. Pero ya no quiero eso, quiero que ahora tú lo desplaces y que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Perdóname por mi vida terrible que he tenido y dame una vida nueva. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Hazlo ahora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo o hayas hecho la oración para reconfirmar lo que ya habías hecho antes, siendo Cristo el Salvador de tu vida en estos momentos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú lo invitas a tu corazón, tú has arrancado una nueva vida, tú tienes vida eterna, porque eso es lo que Él te da. Me da mucho gusto, hay que empezar a leer la Biblia. Aquí está todo lo que tú tienes para tu nueva vida, una vida en Cristo, llena, satisfecha, llena de contentamiento y de seguridad. Y un día, muy pronto, entrando por la puerta grande en el cielo. Ese es el mensaje de este gran hombre, Juan el Bautista, el heraldo del Rey. Con ello concluimos nuestro mensaje de esta noche, invitándote a que tú vengas la semana entrante, pues estamos surcando por el Evangelio de Mateo y solamente vamos en Mateo capítulo 3, terminamos el capítulo 6 y seguiremos viendo versículo por versículo todo este libro de Mateo. El Evangelio más largo de los 4, el Evangelio del Rey. Muy buenas noches, te deseo un buen fin de semana en la llenura total con Cristo.